Listo. Bueno, entonces, de ahí la importancia de que estas pruebas rápidas sean bien realizadas y que estas pruebas rápidas se hagan de una manera adecuada y que se hagan en un laboratorio y no sean hechas en pruebitas hechas en el dedo, hechas en la calle, no, deben ser pruebas realizadas y aparte que estas pruebas rápidas tengan una aprobación por los entes de control, sean aprobadas por la FDA, por la Asociación Europea de Control de Medicamentos y que se tengan registro INVIMA, porque si no vamos a perder la plática. Entonces, medidas de control. Vamos aquí a pasar esto. Entonces, tenemos que aislar a los enfermos, eso es muy importante. Lavarnos las manos, enfocar de que un lavado de manos siempre después que tengamos contacto con un paciente sospechoso o con sospecha o con diagnóstico de COVID-19. Taparse la boca al toser o estornudar. El uso de la famosa etiqueta de la tos, ¿verdad? O del estornudo. Uso de pañuelos desechables y el tema del lavado de manos. Preparación y protección para el personal de la salud. Aquí hay algo muy importante que yo quiero que todos ustedes sepan, todos los funcionarios acá de CEOSAN, que es lo siguiente. Hoy en día el mundo, no solo Colombia, en el mundo hay escasez de elementos de protección personal. ¿Por qué? Porque hay acaparadores, hay escasez, muchos países están con casos, todos quieren comprar elementos de protección personal, en fin. Entonces, aquí hay que hacer un uso racional de estos elementos de protección personal. Entonces, cuando nosotros enfocamos o vamos a enfocar las estrategias de prevención en la institución, en una institución, tenemos que tener ¿qué? Circuitos. ¿Qué circuitos? Que tengamos definidas las áreas de atención de estos pacientes. Llegó un paciente, que tengamos ya definido un plan de contingencia, que tengamos definido ya mediante simulacros cómo va a ser el manejo de estos pacientes y mediante simulacros de cómo colocarnos y cómo quitarnos los elementos de protección personal. ¿Por qué? Porque lastimosamente estamos viendo cómo se están infectando los médicos, las enfermeras. ¿Y esto por qué? Por el mal uso de los elementos de protección personal. Inclusive al momento de quitárselos nos podemos estar contaminando. Diagnóstico, que tenemos la falencia en nuestro país, y el tema de higiene hospitalaria. Esto es muy importante y aquí está el tema de los elementos de protección personal. Entonces, ¿cómo llegamos a esto? Prevención y control de infecciones en COVID-19. Limitar la transmisión interhumana. ¿Cómo limitamos la transmisión interhumana? Reduciendo el número de personas que estén en la clínica o en el hospital. Entonces, una de las medidas es reducir el tema de visitas, que ya lo hemos hecho acá, se ha restringido el tema de visitas. Reducir las infecciones secundarias, es decir, que el paciente que llegó por COVID no haga una bacteremia, no haga una neumonía asociada a la ventilación, en fin, que no haga otras infecciones secundarias. Prevenir la transmisión tras eventos de ampliación o extensión o superextensión, que es que si llegamos, si habilitamos, bueno, listo, se habilitó toda la clínica para atención de COVID, pues todo el mundo debe usar los elementos de protección personal y aparte de esto debemos de tener esos elementos, usar las medidas de precaución, tener todo disponible, el tema lavado de manos y todo. La Organización Mundial de la Salud, por acá en febrero, ya salía diciendo, hagamos un uso racional de los elementos de protección personal. ¿Por qué? Porque se están agotando, porque no están disponibles, porque están más costosos, en fin. Entonces, uso racional de estos elementos de protección personal. Entonces, aquí hay medidas claves con este tema de los elementos de protección personal. Entonces, tenemos que modificaciones edilicias. Hay instituciones que no tienen la capacidad o la estructuración para hacer una atención adecuada a los pacientes COVID-19. Si la institución no está preparada, hay que decir, ven, no podemos. Pero si estamos preparados o la condición, la situación actual de la pandemia obliga a que se haga atención de COVID, se deben hacer las modificaciones que deben de tener, las barreras físicas adecuadas, las salas de aislamiento, los sistemas de ventilación adecuados.
normas y procedimientos, o sea, que tengamos o que se tenga establecidos protocolos de manejo que hoy día debemos de ceñirnos por lo que nos ha dado el Ministerio de Salud, que son las recomendaciones que nos han dado, ¿verdad? Limitar el ingreso de personal, manejar corte. ¿Qué es corte? Si vamos a determinar una sala para atención de COVID, esa sala sea solo para atención de COVID. El tema de bundles. ¿Qué son los bundles? Los bundles son paquetes de medidas que decimos allí, está establecido cómo se colocan los guantes, cómo se coloca el camisolín o la bata, cómo colocar el gorro, cómo colocar polainas, en fin, que eso lo tengamos establecido y que el personal lo conozca. La implementación de los elementos de protección personal. Esto es muy importante. Aquí el uso de los elementos de protección personal debe ser de acuerdo al riesgo de cada una de las personas. Y aquí llamamos a qué? Al buen uso y a que el personal esté capacitado. O sea, de que sepamos quién debe usar el N95, quién debe usar una mascarilla quirúrgica, quién debe vestirse con el traje antifluido, quién debe usar una bata, y bueno, y eso nos lo dice nuestro consenso. Entonces, ¿cuándo y qué usar? Entonces, aquí tenemos que evaluar el riesgo, que es lo más importante, y el tipo de elementos de protección personal que vamos a usar. Modo de transmisión de la enfermedad, ya lo tenemos claro, que es directo o por contacto indirecto al entrar en contacto con superficies contaminadas. Algo importante, la cantidad de fluido corporal que se genera en el procedimiento que vamos a realizar. Entonces, aquí tenemos que definir cuáles son los procedimientos de alto flujo o alta contaminación. ¿Cuáles son esos? Una intubación orotraqueal es un momento de alto impacto. Cuando realizamos cirugías de la vía respiratoria superior, por ejemplo una traqueostomía, ese es un evento donde hay alta posibilidad de que exista diseminación de aerosoles y en fin de material contaminante. El tema del trabajo de parto, en caso de que se haga estar en un trabajo de parto, este se considera un momento de alta transmisibilidad, y tipo de interacción con el paciente, o sea, cómo interactuamos con el paciente, lo que les mencionaba ahorita. No, que sí, que yo estuve ahí cuando estaba ese paciente. Pero ¿qué contacto tuviste? No, es que yo nada más lo miré por la ventana. Esa es una persona que no tiene un riesgo establecido. El riesgo establecido, el que tuvo un paciente sin los elementos de protección adecuados, el que llegó y tomó una muestra sin los elementos de protección adecuados, esos son factores de riesgo, y allí está una interacción mayor. Bien, entonces, principios generales de los elementos de protección personal. Tenemos que esto debe hacerse la higiene de manos siempre. Retire y reemplace cualquier elemento de protección personal que esté dañado o roto. Retire los elementos de protección personal lo antes posible después de haber completado tu trabajo. Ya terminaste, saliste de la sala donde estaban manejando los pacientes, retírate el elemento de una manera adecuada. Desechar estos elementos de protección personal que usaste de manera adecuada. Deben de ser depositados en bolsas rojas, deben de estar sellados y deben ir, si son desechables, ir al depósito de residuos hospitalarios peligrosos. Si no son desechables o son reutilizables, deben ir a la lavandería con las medidas adecuadas. Esta es la tabla del consenso de los elementos de protección personal. Esta tablita está, no me voy a detener mucho aquí, pero aquí es muy importante esta parte, el trabajador de la salud. Entonces, contacto directo con el paciente en procedimientos que no generan aerosoles. ¿Qué se debe usar? Mascarilla quirúrgica, que es la mascarilla normal, visor o careta o monogafas, bata manga larga antifluido, guantes no estériles, vestido quirúrgico debajo de la bata que se retira al final del turno, y es opcional el uso del gorro. Contacto directo con el paciente en procedimientos que generan aerosoles, ya este sí debe tener un respirador N95, el visor o la careta, guantes estériles, vestido quirúrgico debajo de la bata
que se retira al final del turno, la bata manga larga antifluido y es opcional el tema del gorro. Procedimiento quirúrgico, respirador N95, visor, careta o monogafas, bata manga larga, antifluido, guantes estériles y el vestido quirúrgico debajo de la bata que se retira al final del turno, gorro y polainas. Esto para procedimientos quirúrgicos. Ya está, personal de limpieza al entrar a la habitación, mascarilla quirúrgica, bata manga larga antifluido, guantes de caucho, monogafas de protección personal para material orgánico o químico, es decir, el que va a recoger los desechos o residuos debe tener esa protección. Acompañante permanente, o sea, el que entra a la habitación del paciente que está hospitalizado debe tener mascarilla quirúrgica, su bata y su guante. Lo ideal es que estos pacientes no tengan un acompañante permanente, pero se debe lograr o procurar que esa persona que va a estar allí firme el consentimiento para estar allí. ¿Ya? Urgencias, hospitalización, salas de cirugía y consulta externa. Aquí están las áreas administrativas. Los pacientes, las personas que están en áreas administrativas son personas que aquí vemos áreas administrativas, solo una mascarilla quirúrgica y se recomienda separación en lo posible con ventanilla o vidrio, es decir, que si van a atender a una persona se tenga un vidrio o sea por medio de una ventana. Pero aquí el personal administrativo no tendría por qué usar bata quirúrgica ni usar guantes, solamente una mascarilla quirúrgica. Entonces, en urgencia, hospitalización, salas de cirugía, consulta externa, el paciente solo debe tener una mascarilla quirúrgica. Otras áreas de trabajo, pasillos, salas, todo el personal, incluido el personal de salud, no requiere elementos de protección personal. Es decir, que si tú vas a estar caminando por la clínica y no vas a estar haciendo procedimientos por un pasillo, no deberías tener un tapabocas o una mascarilla quirúrgica. Áreas administrativas sin contacto con pacientes no requieren elementos de protección personal. Este tema acá de áreas administrativas es el personal de SIAU, atención al usuario, ellos sí deben de tener, pero el resto del personal administrativo no se recomienda que utilicen las mascarillas. En cuanto al laboratorio clínico, el personal de laboratorio debe tener sí todos los elementos, sobre todo al momento de tomar la muestra, que es muy importante. El uso de la bata, el uso del tapabocas, el uso de la careta de protección para evitar salpicaduras y que la bata sea antifluido. Bien, estos son los tipos de mascarillas. Hoy día ya ha dado las recomendaciones que ha dado el Instituto Nacional de Salud, el Ministerio de Salud e incluso la OMS, que inclusive los tapabocas de caseros hechos con tela de algodón o tela quirúrgica pueden servir para que la gente esté en la calle. Entonces, este es un gráfico del Hospital Italiano de Buenos Aires. Aquí está cómo es o cuál es el equipo de protección del personal. Entonces, aquí vemos maniobra con aerosoles o unidades críticas, es decir, la UCI. Vemos cómo debe estar vestido el personal. Contacto con pacientes o riesgo de exposición a fluidos corporales, ahí está. Y sin contacto con pacientes y sin fluidos, o sea que no hay alto riesgo, solamente una bata normal, no antifluido, el uso de guantes, el uso del tapabocas y el uso de las gafas. Esta es la recomendación de la Organización Mundial de la Salud para el uso de los elementos de protección personal. Aquí marcan cada uno y aquí mira que el pilar fundamental de todo esto es la higiene de manos. Bueno, vamos aquí al tratamiento. Entonces, aquí en el tratamiento está este flujograma que es el flujograma que nos da el consenso colombiano. Entonces, inicialmente la atención telefónica o contacto con el paciente y luego ya está
cuando el paciente está sintomático o el paciente está asintomático. Allí están dadas todas las pautas que se deben de tomar con el paciente, cada cuánto debe hacerse el seguimiento, si es contacto estrecho o no es contacto estrecho, y las recomendaciones que se le van dando al paciente. Este es un gráfico que salió publicado en la revista JAMA en días anteriores, en donde vemos aquí lo que yo les mencionaba al principio sobre el tema de la estructura del virus, lo importante que es la estructura del virus, y en base a esa estructura del virus y la interacción que tiene con el macrófago del virus y cómo va a actuar cada una de las estrategias de tratamiento. Entonces, hemos escuchado hablar de la cloroquina, hidroxicloroquina. ¿Cómo actúa? ¿Qué pasa? ¿Por qué es importante esto? La cloroquina o hidroxicloroquina inhibe la adhesión de la membrana, ¿verdad?, del virus a la célula humana. No permite, se ha demostrado o han demostrado ya que no permite esa unión. Hay otra droga que tiene un efecto similar, que es el Arbidol. Esta no está disponible en Colombia. Vemos que cloroquina e hidroxicloroquina sí fueron incluidos dentro del consenso colombiano. Entonces, aquí viene otro tema importante, que es cuando el virus entra en contacto con los macrófagos, que se da la llamada tormenta de interleuquinas, y aquí vienen los medicamentos biológicos, que está tocilizumab, sarilumab, y están otro tipo de medicamentos que ahorita les voy a mencionar. Entonces, ¿qué hacen estos biológicos? Por ejemplo, tocilizumab es un inhibidor de la interleuquina 6. Entonces, lo que hace es que no permite que la interleuquina 6 actúe o se adhiera o haga su función dentro de esta tormenta de interleuquina. O sea, que baje los fenómenos proinflamatorios que genera el virus frente a todo lo que está sucediendo. Entonces, bloquea esto. El tocilizumab se utiliza en una dosis semanal porque no se puede usar diariamente, se da una dosis máximo en los pacientes y se debe usar solo en los pacientes críticos. Nosotros en el consenso colombiano colocamos el tema del uso de este biológico solo en consideraciones especiales y a criterio de los médicos tratantes, y también en casos experimentales. Vienen otros medicamentos. Lopinavir ritonavir, que es el famoso Caletra, que es una droga, un antirretroviral, es un inhibidor de la proteasa. Se ha demostrado que el virus tiene unas simotripsinas que tienen unas pequeñas proteasas. Entonces, al tener estas proteasas, el virus lo que hace es que elimina la cadena RNA del virus y no permite su retransmisión o su reproducción del virus. Entonces, ese es el mecanismo de acción de esta droga. Luego ya hay otros antivirales. Hay una droga que se llama Remdesivir, que es un medicamento antiviral el cual inhibe el RNA del virus directamente, y este Remdesivir se está usando en algunos países como Estados Unidos y como España, y en Europa, en la mayoría de los países europeos, bajo una figura que se llama compliance médica. Entonces, ¿por qué? Porque es un medicamento que no ha sido aprobado por la FDA y por la Agencia Europea de Medicamentos, y se está usando solo a medida de contemplación. Firma el familiar o el paciente, úsalo, y se está usando. En Estados Unidos y en Europa se usó en China. Es un medicamento que se utiliza por vía endovenosa. Entonces, esto es el tema del tratamiento, cómo se enfoca, y me voy a ir aquí adelantando al tema de lo que se recomienda en el consenso colombiano. En el consenso colombiano está hidroxicloroquina, cloroquina y lopinavir ritonavir. Entonces, mira que acá te da unos asteriscos sobre qué debemos hacer previamente antes de formularle esto a los pacientes. Entonces, en la cloroquina hidroxicloroquina debemos evaluar el QT y otras contraindicaciones
del paciente. Hay que evaluar el QT, o sea, todo paciente que se le va a dar este manejo debe hacérsele un electrocardiograma y medir el intervalo QT. Si el intervalo QT no está alterado, se puede dar. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Estos medicamentos pueden alterar o pueden prolongar el QT en los pacientes y pueden producir arritmias cardíacas. Con lopinavir-ritonavir hay que evaluar interacciones farmacológicas. Lopinavir-ritonavir es un inhibidor de proteasa, como les decía, puede tener unos efectos graves cuando se combina con derivados ergotaminérgicos. La ergotamina, cafeína más ergotamina, en fin, está contraindicado dar este medicamento con lopinavir-ritonavir. ¿Por qué? Porque puede producir necrosis distal irreversible, es decir, el paciente puede terminar con una necrosis. ¿Por qué? Porque produce vasoespasmos severos que pueden llegar a producir una necrosis que el paciente puede terminar incluso amputado por la necrosis que se produce por ese espasmo. Entonces, importante, antes de dar estos medicamentos, evaluar las contraindicaciones y evaluar el estado previo del paciente. Y aquí en el uso del lopinavir-ritonavir, como les dije, es una droga que se usa para el VIH. En estos pacientes debemos de pedir una prueba de HIV, porque si el paciente tiene HIV, dar solo lopinavir-ritonavir, ¿qué va a pasar? Va a inducir mutaciones de resistencia. ¿Por qué? Porque ya se ha demostrado de que el virus del VIH, para lograr un tratamiento efectivo, el paciente debe tener como mínimo 3 drogas activas frente al virus para que sea un efecto adecuado. Entonces, si le damos solo lopinavir-ritonavir, estamos seleccionando mutaciones de resistencia para esta familia de medicamentos. Entonces, vamos a dar lopinavir-ritonavir, tenemos que tener como mínimo un ELISA de HIV para el paciente. Bien. Aquí están las dosis que se deben dar de estos medicamentos y el periodo de tiempo que se debe dar. Entonces, ¿a quiénes le vamos a dar estos medicamentos? El paciente con una enfermedad no complicada, que es un manejo en casa, una enfermedad leve, ese paciente no se le van a dar estos medicamentos. Estos medicamentos van para ¿quiénes? Para los pacientes con neumonía grave o SDRA. Aquí vamos a usar estas terapias. Yo no he mencionado aquí el tema de acitromicina. ¿Por qué? Porque acitromicina fue una droga que no la contemplamos dentro del consenso colombiano. Pero si usted considera, o si el médico tratante considera el uso de acitromicina, ya hay estudios también que hablan o que han demostrado de que asociar cloroquina, hidroxicloroquina con acitromicina va a prolongar más el intervalo QT en los pacientes. Entonces, eso con cuidado. Entonces, en los pacientes con sepsis, shock séptico, también está indicado la terapia combinada de hidroxicloroquina o cloroquina con lopinavir-ritonavir. Esto es lo que se ha determinado en el consenso colombiano. Bueno, esto es un gráfico de los españoles. Vemos que los españoles, esto es del hospital, este es el consenso del Hospital de Clínica de Barcelona. Ayer mencionaba el doctor José Luis Blanco en un webinar que participé anoche, de que ya llevan 12 revisiones del consenso en Barcelona en lo que va de la epidemia, es decir, de lo que va de la pandemia. Es decir, que esto es, el consenso colombiano ya lleva 2 actualizaciones, ya salió la segunda actualización. Es importante que esto debe irse actualizando. Entonces vemos que están usando en España: neumonía leve, unilateral, no mínima, alteración analítica, sin comorbilidades, tratamiento sintomático. ¿Qué se recomienda para la fiebre y el dolor? Solamente acetaminofén. No se recomienda administrar ibuprofeno ni nada, ningún AINE se recomienda. El uso de corticoides en el consenso colombiano lo dejamos solo para casos graves, para SDRA solamente. Bien, entonces, neumonía leve o moderada, pero que requiere hospitalización, ellos sí utilizan el lopinavir-ritonavir, hidroxicloroquina o cloroquina, usan acitromicina, que nosotros en el consenso colombiano no lo recomendamos. Aquí los españoles hablan o no de usar remdesivir, que es el antiviral por vía endovenosa. Neumonías graves, el mismo manejo: cloroquina o hidroxicloroquina, acitromicina,
el lopinavir, ritonavir, remdesivir, el uso de corticoides, y aquí ellos sí hablan de el tocilizumab, que es el inhibidor de la interleuquina 6 o otros inmunomoduladores. Esto es del Hospital de Clínicas de Barcelona. Aquí vemos todas las estrategias que hay. Está este anakinra, que es un inhibidor de la interleuquina 1, un inhibidor natural de los receptores de interleuquina 1, los corticoides, que son discutidos y que solo están recomendados, ojo, en casos graves y en casos de SDRA. Entonces, esto es lo que hay para el tema de esto. Esta es la recomendación de los argentinos, que vemos que no se aleja mucho de lo que estamos recomendando acá en Colombia. Lo mismo, la cloroquina, hidroxicloroquina, el lopinavir, ritonavir, y acá vemos que en los casos graves sí también ellos recomiendan el uso de los corticoides. Estos pacientes graves debe hacerse tromboprofilaxis, porque ya se ha demostrado que en esta patología se alteran los fenómenos procoagulantes. Entonces el paciente que está hospitalizado y que tiene un dímero de 6 por encima mayor, 6 veces el control, debe hacerse tromboprofilaxis con heparinas de bajo peso molecular. Si el paciente va a ventilación mecánica o tiene criterios de ventilación mecánica, que son los criterios clínicos, disnea moderada o severa, con signos de trabajo respiratorio o uso de musculatura accesoria, movimiento abdominal paradójico, una taquipnea mayor a 30, criterios gasométricos, una PO2, una FiO2 menor a 200, un pH menor a 7.35, con una PSO2 mayor a 45 milímetros de mercurio. Estos son pacientes que están pidiendo o requieren ventilación mecánica. Este es un tema que no voy a ampliar mucho, que es un tema ya de manejo de intensivistas. Esos son los criterios para ventilación, y en el consenso se dan unos puntos de buena práctica para la ventilación mecánica en estos pacientes. Esta parte del consenso fue consensuada con la Asociación Colombiana de Medicina Crítica. Entonces, está el volumen corriente, cómo se debe usar el volumen corriente en estos pacientes, la PIP, que es muy importante en estos pacientes. Acá esto es un pilar fundamental en el manejo de estos pacientes, que la PIP debe ser entre 5 y 10 centímetros de agua. Esto es muy importante, y como les digo, no voy a ahondar mucho en esto. ¿Por qué? Porque esto es de un manejo más de intensivista. Hemos visto y se ha hablado el tema recientemente de plasma de convalecientes. ¿Qué es esto? Hacen una sanguinotransfusión, toman el plasma de los individuos que tuvieron el virus y que fueron tratados y que evolucionaron satisfactoriamente. Previas pruebas, se le hacen pruebas de VIH, de hepatitis, en fin, todo, sífilis, todo esto. Si el individuo está sano, se toma el plasma de convaleciente. Ya hay estudios, este es un estudio colombiano que se va a hacer en Bogotá, en todas estas instituciones que están aquí. ¿Para qué? Para usar el plasma de convaleciente en los pacientes graves con SDRA. ¿Bien? En España está el estudio EPICOS, que es un estudio que es de profilaxis preexposición. Es decir, ¿qué es esto? Que al personal de la salud se le está dando una profilaxis, y se va a demostrar con esto. Se tomaron 4.000, hay 4.000 personas en este estudio, y hay 4 ramas, 4 grupos, y aquí está lo que se está usando. Se está usando cloroquina, hidroxicloroquina diariamente en estos pacientes, y se está dando algunos retrovirales como Truvada, que es tenofovir entricitabina, que también se ha demostrado o han logrado demostrar que puede tener algún efecto frente al virus. Criterios de alta en estos pacientes: que no tenga fiebre en más de 48 horas sin antipiréticos, mejoría clínica de los síntomas respiratorios y de la hipoxemia, que no requiera oxígeno, que no requiere hospitalización por otras patologías, es decir, que si es hipertenso, diabético, todo eso esté controlado, y que el individuo tenga tolerancia a la vía oral. COVID y embarazo. Entonces,
Las estrategias de manejo que tenemos actualmente, los medicamentos que se usan en estos pacientes, se pueden usar en las embarazadas. Se ha demostrado, es más, lopinavir, ritonavir se usa en las embarazadas, no es teratogénico, es seguro. Cloroquina e hidroxicloroquina son seguras en el embarazo. Es importante en estas pacientes, en las embarazadas graves, el tema de la hipercapnia permisiva, siempre y cuando las condiciones lo permitan. Estas pacientes deben de tener o se debe tener un Doppler fetoplacentario, un seguimiento ecográfico estricto, y debe ser un manejo interdisciplinario. Internista, infectólogo, ginecólogo y perinatólogo. Embarazadas con SDRA, mantener una PCO2 entre 28 y 45 y una PO2 mayor de 70. Se recomienda la ventilación en prono, que esta es otra parte fundamental en el manejo de los pacientes con SDRA, la ventilación en prono, la cual debe hacerse más tardar en las 16 a 24 horas después de que ha sido diagnosticado el paciente. Entonces, atención del parto en la madre con COVID-19 confirmado. Se deben utilizar, ojo, la atención del parto se considera un evento en el cual hay alto contenido de fluidos y hay alto riesgo de contaminación por todas las maniobras que hace la madre durante el trabajo de parto. Entonces, aquí el personal debe tener el equipo completo de protección personal, y el uso de elementos de protección personal de todo el que esté en esa sala de parto debe ser obligatorio. El aislamiento del neonato sano. Ya está demostrado de que el virus no se transmite madre a hijo, no hay transmisión fetoplacentaria. La transmisión o la contaminación o el contagio de los neonatos se ha dado posteriormente por el contacto con fluidos, está demostrado. Incluso no se recomienda quitar la lactancia materna, pero el tema es, si la madre va a estar expuesta va a estar a menos de 1 metro, y el riesgo va a ser, esto lo voy a mencionar ahorita ya en las últimas diapositivas. Entonces, el neonato sano debe estar aislado de la madre y lo debe tener un cuidador sano en hospitalización o en neonatos. Si no hay un cuidador sano, debe estar en una sala de neonatos, y el riesgo de que ese niño infecte a los otros niños es nulo. ¿Por qué? Porque ya dijimos de que no hay transmisión fetoplacentaria, y lo ideal es que salió del parto, fue llevado al lecho materno por unos segundos y de allí luego es bañado y lavado, y se ha demostrado que no hay posibilidad de transmisión. Entonces, el seguimiento de las madres, como esto, aquí hay que individualizar el aislamiento. Si la madre tuvo una PCR positiva al momento del parto o antes del parto, posteriormente se debe hacer una PCR control después del parto. ¿Cuánto tiempo? 3 a 5 días después del parto se debe hacer esa PCR, ¿verdad? Y luego al bebé también se le debe hacer un control de PCR. Entonces, transmisión vertical, al momento de la elaboración del consenso colombiano, no existe evidencia de que hay transmisión vertical de SARS-CoV-2 o COVID-19 madre a hijo. Entonces, ¿cuál debe ser el manejo y duración del aislamiento? Entonces, el aislamiento padre-hijo, la Federación de Medicina Materno-Fetal determina que 14 días, pero se ha demostrado de que hay excreción del virus de 14 a 28 días. Es decir, aquí la importancia de que tengamos la PCR. Es decir, tenemos una PCR negativa a los 14 días en la madre, ojo, el virus puede quedar excretándose, lo que les mencionaba anteriormente, de que por el popó o las heces puede seguir eliminándose el virus. Entonces, la madre debe tener unas medidas claras allí de lavado de manos y todo. Lactancia materna. No hay evidencia que soporte de que por la leche materna se transmita el virus. Se sugiere no suspender la lactancia materna. Pero ¿qué hacemos? La estrategia vaso-cuchara. Se recomienda que la madre se ordeñe, se laven las mamas con agua y jabón previamente al ordeño, se haga el lavado de las mamas con agua y jabón, y luego sí se procede a hacer el ordeño y luego alimentar al bebé con la estrategia vaso-cuchara. Aquí terminamos.
Esperamos no llegar a estas medidas extremas de que se acabaron los elementos de protección personal y que tengamos que usar esto. La invitación es a que al lavado de manos, a que hagamos un buen uso de los elementos de protección personal y que tengamos en cuenta un buen manejo de estos pacientes. Muchas gracias a Ceosan por la invitación.